Ya estamos aquí, buenas noches. Hoy comenzamos contándoles que los vecinos del barrio de Villatoro tendrán que esperar a finales de 2023 para haber solucionado el problema de sus grietas. El ayuntamiento ha rescindido el contrato con la empresa adjudicataria porque había un error en la medición de los metros de la malla. El proyecto contemplaba más del doble de los necesarios. Se aprobó un proyecto que establecía que se tenían que hormigonar 7.900 metros cuadrados cuando solamente son necesarios 3.500. Es decir, se dio por bueno trabajar en una superficie más del doble en extensión de lo necesitado y que importaba que suponía para las arcas municipales, es decir, para los bolsillos de todos los burgaleses, 135.000 euros. Les contaremos que queda una semana para el Black Friday, pero son pocos los escaparates que encontramos anunciando grandes descuentos. Nos hemos preguntado el por qué y resulta que los comerciantes están más centrados en apurar los últimos días de la campaña de bonos al consumo, una iniciativa que ha dejado buen sabor de boca tanto al sector como a sus clientes. Ha sido un éxito tremendo. Ellos contentos y por supuesto los de los comercios más contentos todavía. Es que es una actividad comercial que beneficia a la ciudad en su conjunto. Y hoy ha abierto sus puertas una nueva edición de Intour en Valladolid. Burgos aprovechará este escaparate para mostrarse como un yacimiento de festivales y actividades culturales. El Ayuntamiento, a través de Promueve y la Diputación, van a destinar 40.000 euros a esta feria. Y hoy analizan la actualidad para todos ustedes. Joaquín Delgado, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. A su lado Alberto Gómez Barahona, ¿cómo estamos, Alberto? Muy bien, buenas noches. ¿Todo bien por la Universidad Isabel I? Todo en orden. Sí. Trabajando y llevando el curso con normalidad, que es lo mejor que se puede decir. Perfecto. ¿Y todo en orden también en el Orfeón Burgalés? Joaquín, que por cierto, mañana tienes el concierto de Santa Cecilia. Bueno, la Santa Cecilia es la patrona de los músicos y Sí. por lo tanto, tradicionalmente el Orfeón Burgalés llega a la cita con los burgaleses en el concierto que hacemos siempre, y no solo conciertos, sino que además hay una serie de actividades que yo animo a la gente que nos visiten en nuestra página web, en las redes sociales, y verán que además del concierto que hacemos mañana, día 18 en la sala de Salvador Vega de Bernardas, que hace el Orfeón Burgalés, además tenemos muchas actividades. Este año dedicadas al 50 aniversario del Orfeón Infantil. Orfeón Infantil que, bueno, pues durante 50 años están formando a niños que no solo luego pasan al Orfeón Burgalés, sino a otros coros de Burgos o incluso a coros de otros lugares cuando se van de aquí y siempre tienen ese pozo de haber pasado por el Orfeón Burgalés Infantil. Eso es la cantera, ¿no? Es la cantera, evidentemente. como en el es fútbol. la cantera y bueno, pues de ahí efectivamente el gusto por la música y cultivarlo, y si se cultiva desde pequeño, pues es un placer que te va acompañando pues hasta toda la época de tu vida, claro. Sí, sí, eso está clarísimo. Sí, además lo que se aprende de pequeño yo creo que se va perfeccionando con los años y luego se disfruta Si también gusta, con los sí, años, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hacéis una gran labor y si yo animo a todo el mundo que pueda que se acerque porque que vaya a veros, una a delicia. acompañaros, claro que sí. Muchísima suerte mañana y toda la semana. Venga, pues comenzamos porque las obras en el cauce de Villatoro no podrán ejecutarse hasta septiembre de 2023. El Ayuntamiento de Burgos ha disuelto de mutuo acuerdo el contrato con la empresa adjudicataria y tendrá que convocar un nuevo concurso, pero la actuación no puede realizarse hasta después del verano por el calendario que marca la Confederación Hidrográfica del Duero. El contrato se ha disuelto de mutuo acuerdo porque no se puede cumplir. Hay una diferencia de 4.000 metros entre la superficie presupuestada y la que se va a realizar, que supondría pagar 135.000 euros de más. Firman un contrato estableciendo que van a hacer 7.500 y pico metros de malla, cuando realmente van a hacer 3.500, la certificación va a ir por 3.500. Luego, el contrato no va por el importe de la adjudicación, los 656.000 euros, sino por 135.000 euros menos. Entonces, no se puede producir ese contrato porque hay una diferencia de un 28% entre la adjudicación producida y lo que sería la ejecución real del contrato. Ahora se tendrá que convocar un nuevo concurso y esperar al mes de septiembre para acometer la obra según el calendario de la Confederación Hidrográfica del Duero. Este ha sido uno de los asuntos abordados en la Junta de Gobierno local, que también ha aprobado el pliego para contratar elementos decorativos de Navidad. Un lote es para un elemento luminoso con tecnología LED de una bola de Navidad que sea transitable, que tenga para hacer un recorrido. También
En el lote 2 licitamos lo que es un nacimiento 3D. En el lote 3 una instalación tipo templete. Y luego en el lote 4 una instalación también tipo arco luminoso. Este pliego cuenta con un presupuesto de 254.000 euros para este año y el que viene y contempla también un espectáculo en el Palacio de la Isla entre el 27 y el 30 de diciembre por un importe de 41.300 euros. Pues nos quedamos con la primera información de esta noticia, la relativa a esas grietas del barrio de Villatoro, que como les hemos apuntado, posiblemente hasta finales del año que viene no podrán ser solucionadas, pues 15 años después. Tiene que ser encomiable la paciencia que tienen que estar atravesando estos vecinos, Alberto. Pues sí, ¿no? Y aparte, cuando se ve que hay un error entre la adjudicación y el contrato, por lo que he podido entender, ¿no? Entonces, pues realmente es una mala praxis administrativa que hace que los vecinos vuelvan a padecer otra demora, ¿no? Y yo creo que esto es lo que a veces los ciudadanos entienden muy mal, porque claro, la administración sirve, presta servicios, ayuda a las necesidades colectivas, y cuando se producen estas demoras, pues ponemos en cuestión la eficiencia, la eficacia, el ser mismo de una administración, que es prestar servicios a los ciudadanos, ¿no? Y a veces una mala praxis pues lleva a estas consecuencias. Y sí, la verdad que los vecinos de Villatoro con este tema tienen que estar armados de paciencia y más. Los de Villatoro por unos motivos, la Plaza de Santiago por otros, hay como males endémicos en Burgos. Sí, es que la demora en sí mismo ya es un mal añadido, es un perjuicio añadido, ¿no? Y sobre todo cuando uno confía, como bien ha dicho Alberto, confía en la administración, porque la administración somos todos, y entonces confiamos en que la administración lo va a solucionar. Y es más, normalmente somos menos beligerantes para exigir nuestros derechos a veces porque pensamos que la administración algo habrá pasado, algo, bueno, pues siempre al final tenemos más paciencia con la administración que igual con un particular que podemos tener un conflicto con ellos. Lo digo incluso a veces por deformación profesional, ¿no? A veces vemos, vamos a esperar un poco a ver si tal, y realmente lo que pasa... No es bidireccional. No, tiene paciencia con nosotros. Pues lo has apuntado muy bien, porque efectivamente que no se te pase una multa, que no se te pase una declaración de Hacienda, etcétera, etcétera, porque evidentemente van a por ti, ¿no? Entonces, claro, esa relación, incluso esa posición que puede tener de cierto dominio de la administración, que lo tiene desde el punto de vista legal, porque tiene que ser así, evidentemente tiene unas prerrogativas de la administración que no vamos ahora a negar, ¿no? O que deben ser así. Pero eso hace que los administrados a veces nos dirijamos a la administración con mucha cautela pensando, bueno, pues a ver si se arregla y demás. Y yo creo que bueno, pues que esto yo creo que al final, aunque vaya todo muy bien, que ya no puede ir, pues evidentemente será un perjuicio muy grande. Lo que sí que esperemos a ver si efectivamente ya esto deja de ser una promesa y estos problemas administrativos, como bien ha comentado Alberto, ya se solucionan definitivamente y al final hay una solución para esta gente. Pues vamos con un asunto que nos ha llamado realmente la atención, me refiero a la ausencia de secretarios municipales en 800 ayuntamientos de la comunidad, que es un problema que a corto plazo no va a poder solucionar el Gobierno central, que es quien es el encargado de convocar las oposiciones para este cometido. Solamente ha sacado 600 plazas para todo el país. En este pueblo de Valladolid llevan 20 días sin secretario municipal. Llevamos 20 días sin hacer pagos, llevamos 20 días sin poder dar un certificado de cualquier cosa, ¿no? Llevamos 20 días sin dar un certificado de empadronamiento. El pleno del consistorio podría celebrarse sin alcalde, pero nunca sin un secretario. Es solo un ejemplo de su importancia, pero no siempre es fácil de tener. En primer lugar, hay escasez de secretarios. Se han ido jubilando muchos secretarios y los interinos, en muchos de los casos, la preparación que tienen es muy escasa. Son muchos los pequeños pueblos que tienen este problema. De hecho, Castilla y León es la segunda comunidad autónoma que más puestos vacantes tiene de este tipo, 866, solo por detrás de Cataluña. Es el Estado quien convoca las oposiciones y desde hace tiempo la convocatoria de plazas no cubre la demanda. La medida que necesitamos y queremos es que cuanto antes el Gobierno de España convoque esas plazas y se puedan cubrir. Por eso la Junta ha puesto en marcha un curso para aprovisionar de secretarios interinos a los consistorios. Bueno, yo creo que es un avance importante, ¿no?, para cubrir esas
esas vacantes. El Colegio de Secretarios de Castilla y León reclama que se contemple también el apoyo de otros profesionales en el día a día del trabajo del secretario municipal, porque ahora, dicen, no dan abasto. En Burgos hay muchas localidades que están sufriendo este problema. De hecho, hay varios secretarios que están en la bolsa de empleo que le están ofreciendo un mes, 2 meses irse a ayuntamientos, pero a 100 y pico kilómetros de su domicilio. No les interesa, efectivamente, por el tema económico. Hablamos de una figura muy importante que en muchos ayuntamientos manda más que el alcalde, Alberto. No sé si será bueno o malo. No es mandar más. Es que ¿O se cree que manda más? Es una figura clave en la vida municipal. Es una figura clave porque él es el que da fe pública. En muchos casos también hay, en los municipios más pequeños también hacen la función de intervención del gasto. Por lo tanto, sin los secretarios la vida municipal se para. Y cuando hablamos de la despoblación rural y hablamos de los servicios, si no tienen ni los propios técnicos imprescindibles para funcionar los pequeños municipios, ¿cómo va a haber vida casi municipal, ¿no? Y por otro lado tiene otra peculiaridad el puesto de secretario. Yo soy profesor de Derecho Administrativo, ¿no? Y yo siempre he dicho que uno de los trabajos más difíciles que hay en el mundo es el de secretario municipal, porque un secretario municipal tiene que levantar acta, tiene que saber de contratación, tiene que saber de medio ambiente, tiene que saber, y normalmente, que es lo que decía el Colegio de Secretarios, no están auxiliados de los técnicos complementarios que les puedan ayudar en su labor. Por lo tanto, si sumamos muchas veces las necesidades de desplazamientos con los gastos que ello conlleva, los pequeños municipios, la cantidad de necesidades que tienen, la complejidad del trabajo y, por otro lado, que tienen que cubrir la plaza en interinidad porque no salen las oposiciones, pues es un trabajo muy poco estimulante, que le interesa a muy poca gente y que tiene unos efectos total y absolutamente perniciosos sobre la España vaciada, porque son los pequeños municipios los que sufren normalmente estas carencias. Porque hasta ahora la mayoría son interinos, Alberto, ¿sabes? Claro, los pequeños municipios sí, en los grandes municipios no, todos los municipios que tienen más de 5.000, pero en general en Castilla y León hay un problema grandísimo y hay muchos interinos, están provisionalmente hasta que se cubra la plaza. Joaquín. Bueno, yo tengo que decir que yo en los inicios de mis ocupaciones profesionales fui secretario interino en un ayuntamiento, por lo cual conozco perfectamente la problemática y todo lo que ha dicho Alberto es cierto. El secretario de un ayuntamiento de pueblo es fundamental, imprescindible y una figura que además vertebra a todo el ayuntamiento y a todo el vecindario, porque es el que algunas veces incluso se le consultan cosas. Antes se decía que el secretario y el de la caja, ahora el de la caja pues ya, bueno, pues con todos los problemas que había con la caja y que ya no hay caja tampoco en los sitios, pues eran los dos puntos de conexión para el asesoramiento, ¿no? Los secretarios de los ayuntamientos son fundamentales y a diferencia además de los secretarios con habitación nacional, que son los que el grupo de secretarios, los secretarios tienen varias categorías y la categoría, digamos, top es la categoría con habitación nacional, que son el cuerpo de secretarios, y no son secretarios, sino interventores y tesoreros que están en los ayuntamientos grandes. Esas 3 funciones que hacen en un ayuntamiento grande las tiene que hacer a la vez el secretario de un ayuntamiento de pueblo, con lo cual tiene que tener conocimientos de todo, aunque sean reducidos, con impuestos reducidos y tal, pero tiene que tener conocimientos porque todas las actuaciones que se hacen generan efectos económicos y efectos jurídicos, y es muy importante su labor. Y si me permites, he tenido ocasión de ver el decreto de la Junta de Castilla y León en el que sale esta convocatoria para hacer el examen, etcétera, y mucho me temo, por lo que he visto, que no va a tener mucho éxito porque parten de la base de que para presentarse a ese examen hay que tener el examen que va a salir, esa oposición, que no es una oposición, no, me refiero al decreto sobre interinidad de secretarios, la bolsa de trabajo que va a salir para los secretarios de los pueblos, que ha salido ya, que salió me parece que el lunes. Va a ser muy difícil que eso tenga mucho éxito porque los requisitos que se siguen manteniendo para llegar a ese examen son requisitos que tienen que ver con oposiciones previas que se han hecho ya o exámenes que se han hecho ya, y yo creo que había que partir más de cero para que ese examen lo hiciese también gente con capacidad jurídica que no hubiese tenido esa relación con los diferentes exámenes o que se haya presentado a exámenes con anterioridad. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero lo realmente pernicioso es que se paraliza la vida municipal, pero es que a todos los efectos, porque claro, el presupuesto también, hacer un presupuesto, liquidar un presupuesto, gestionar las subvenciones que se hacen ante las diputaciones
Y aparte, los secretarios socialmente a veces han cumplido una función que a veces les iban a preguntar una cosa de la seguridad social. Antes llevaban hasta el juego de paz. Claro, llevaban hasta el juego de paz. Entonces, claro, es lo último que quedaba, por decirlo de alguna forma, porque esa obligación que tenían los funcionarios de residir también en los pueblos donde tenían su puesto de trabajo, eso también desapareció. Con lo cual, lo que se está produciendo ahora es un éxodo total y absoluto de los prestadores de servicios, y esto ha llegado ya hasta los propios ayuntamientos, que es la institución más básica que hay en un pequeño municipio, y la situación o se corrige o profundiza el abismo que se está creando entre el mundo urbano y el mundo rural. Y los perjuicios que también suponen para los vecinos, claro. No, y de hecho, nos consta que cuando un secretario abandona un pueblo porque quiere irse a otro más cercano a su domicilio, que es lo más lógico del mundo, a veces se tarda en reponer esa plaza y ese puesto, y ahí el trabajo no lo saca nadie, ¿eh? O los asuntos complejos que se aparcan, porque muchas veces se dice, oye, yo voy a estar un año, mi nivel de conocimiento, yo no quiero meter la pata, ¿no? Entonces se adopta una posición también muy defensiva, que yo la entiendo, por los propios interinos, y dicen, mira, cuando hay un tema complejo, o me ayudan o yo aparto el tema, con lo cual lo importante a veces se queda paralizado, ¿no? Y se atiende lo inmediato y lo urgente, ¿no? Y eso es una injusticia absoluta. Y luego es muy importante también la labor de las diputaciones provinciales en este campo, porque no hay que olvidar que las diputaciones provinciales tienen unos servicios de asesoramiento municipal que precisamente lo que tienen que hacer es velar porque los secretarios estén formados y que todas las consultas que se hacen jurídicamente sobre temas más complejos o que puedan entrar sean resueltos por esos servicios, ¿no? Pero claro, si no está la figura del secretario, ese servicio de la Diputación no funciona porque no tiene interlocutor. Claro. Entonces, el día a día del secretario es el día a día de los vecinos, porque cualquier subvención, como bien ha comentado, cualquier pago que se tenga que realizar, cualquier cobro, etcétera, tiene que pasar por la intervención municipal que la lleva el secretario. Bien, vamos a cambiar de asunto porque nos ha llamado la atención una encuesta de la empresa Sigma 2 que dice que 1 de cada 2 jóvenes españoles de entre 18 y 29 años preferiría estar en el paro sin trabajar antes que ser infeliz en su trabajo. Los más jóvenes valoran menos la estabilidad profesional, pero también refuerzan una tendencia. Las nuevas generaciones en todo el mundo se han cansado de vivir para trabajar. Algo que está muy bien como lema, pero claro, es que cuando viene el casero a principios de mes para cobrar el alquiler, no le puedes decir, es que no trabajo porque no era muy feliz. Sí, se han cansado es lo que tiene. Yo diría, se han cansado de vivir para trabajar, pero hay que trabajar para vivir. Es decir, yo creo que en nuestras generaciones hemos tenido experiencias laborales, no todo el mundo... Yo trabajé trabajos en el campo. Yo de secretario municipal. Tú de secretario municipal, tú has ido por elevación, pero yo he cogido patatas, por poner un ejemplo, ¿no? O he estado en el muelle de una empresa, ¿no? Y entonces, claro... Ya hemos trabajado gratis, por favor, muchas veces. Hay cantidad de veces que te decían, incluso en el barrio que te doy no sé cuántos si nos ayudas a descargar el camión. Esto pasaba antes, ¿no? Y eso no es que te hiciera feliz, ni mucho menos, pero eras consciente que ganarte parte del sustento formaba parte de tu compromiso que teníamos. Yo creo que estamos haciendo una sociedad, y lo digo de todo corazón, que está sobreprotegida, y tenemos que acostumbrarnos a que hay cosas en el día a día, y nos pasa también en nuestros trabajos, que nos desagradan más, pero el concepto del deber, del superar las situaciones adversas, de saber sobreponerte a situaciones, eso es una forma también de formarte y de vivir, ¿no? Por lo tanto, siendo lo serio que es Sigma 2 como encuesta, a mí esto me desmoraliza un poco y me ratifica en una cosa que no es de mayores, ni mucho menos, que estamos haciendo unas generaciones flojitas, blandas, y que a veces hay que hacer cosas que no nos gustan, pero tenemos que tener un compromiso y ser capaz de evolucionar para cambiarlas o para cambiar tu situación. Pero de ahí a decir, no trabajo porque me hago infeliz, y ya digo otra cosa más, es que 40 horas en una semana, por poner un ejemplo, la semana tiene muchísimas más horas, ¿no? Efectivamente. Sí, de todas maneras es un poco pregunta trampa, ¿no? Porque no estamos, no hace falta, no es
o trabajas o eres feliz, o eres infeliz y no trabajas. Es decir, el trabajo y la felicidad no son cosas antagónicas. Es decir, entonces, decir que uno cada dos jóvenes preferiría el paro antes de que ser infeliz, bueno, pues es que no tiene por qué ser. Es decir, uno puede ser, la búsqueda de la felicidad en sí misma puede encontrarse en el trabajo, puede encontrarse en otro sitio. Y si uno es infeliz, pues la verdad que ni en el paro, ni trabajando, ni en ninguna parte. Ser infeliz es lo peor que puede pasar, ¿no? Sí, pero yo creo que lo que trasciende o lo que nos quieren dejar entrever es que cuando es un trabajo que no va con ellos, bien relacionado con su formación o con sus gustos, es cuando realmente les cuesta encajar y son incapaces de sacrificarse en ese sentido de, bueno, tengo que trabajar, aunque no sea lo mío. Sí, en el fondo es eso, que la felicidad hay que encontrarla en todo, incluso en el trabajo. Entonces hay que buscar, efectivamente, la parte de tu trabajo que posiblemente, seguro que no te va a gustar, porque el trabajo, como decía uno, tiene un componente de maldición, trabajarás con el sudor de tu frente. Entonces ese componente del trabajo que no te gusta hay que disociarlo del componente de ese trabajo que te tiene que gustar, ¿no? Claro. Entonces esa es la búsqueda, ¿no? Ese es el equilibrio, ¿no? Es que no me hace feliz el trabajo, prefiero no trabajar. No, eso es lo que realmente es preocupante. Eso es muy preocupante. Yo creo, eso es preocupante. Yo tengo el deber de conseguir mi propio medio de sustento, no me gusta mi trabajo, tengo que buscar otro trabajo, pero que tengo que contribuir a las cargas familiares, tengo que contribuir porque al final tener ciertos recursos para poder desarrollar tu vida mejor o peor, pues ayuda también a la felicidad. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es, si no me gusta, yo hago el esfuerzo, aprieto los dientes, trabajo y a la vez estoy buscando otras alternativas vitales para superar esta situación. Lo que es peligroso, esto no me gusta, abandono, lo dejo. Empiezo a estudiar, esto es muy exigente, abandono, lo dejo. Yo creo que esto es de una sociedad débil y que tenemos que tener comportamientos más rígidos. Porque claro, eso mañana te puede pasar en una relación afectiva, entonces si nos hacemos débiles en las situaciones en la vida, hay que acostumbrarse. Y yo creo que el aprendizaje también viene de la frustración. Es decir, yo muchas veces cuando digo, oye, cuando yo suspendí a alguien, yo le explicaba por qué. Porque era otra forma de aprender. Cuando tú tienes algo que no te ha salido bien, tú tienes que ser autocrítico contigo, evaluarlo, tratar de superar la situación, pero por eso no decir, me aparto de la situación sin más. Yo creo que eso es lo preocupante, ¿no? Bueno, yo me voy a quedar con una parte positiva, que es que como los jóvenes ahora tienen una movilidad laboral tremenda, porque no es como antes que el objetivo era tener un trabajo fijo o lo más estable posible y luego ya seguir con tu vida personal. Ahora eso no es el objetivo de muchos de los jóvenes, que quieren picar de aquí, picar de allá para seguir avanzando profesionalmente. Posiblemente a estos que dicen que prefieren ser felices en el paro, pues decirles que como hay tanta movilidad, algún trabajo encontrarán que les llene y podrán ser felices otra vez, ¿no? Sí, tiene más opciones para encontrarlo. En definitiva, la búsqueda es lo importante. Claro, buscar. Claro. Y desde luego pensar que el trabajo es necesario para que efectivamente conseguir la felicidad, aunque haya momentos del trabajo que desgraciadamente pues no nos apetezca hacer. Efectivamente. Hay que trabajar para vivir, no hay que vivir para trabajar, pero hay que trabajar para vivir. No hay otra. Venga, vamos a seguir con más temas porque ni las multas disuaden a los conductores de cometer infracciones. Según hemos conocido hoy gracias a Diario de Burgos, la policía local detecta con frecuencia incumplimientos de conductores que ponen en grave peligro a los peatones. En lo que llevamos de año ponen una media de una decena al día de multas. Y hablamos de esos que están vigilando si somos conscientes de que hay un paso de peatones y hay personas que están pasando y aún así pasamos nosotros antes que ellos, que es una de las infracciones ahora mismo que más están registrando, Alberto, en Burgos. Sí. Y decían que antes que lo que te duele en el bolsillo te hace pensar y cambiar, pero estamos viendo que no. Yo suelo intentar ir al trabajo siempre que puedo andando, ¿no? Y te das cuenta, yo miro a los dos lados con todo detalle siempre, porque a veces porque se va circulando rápido, hoy también se va descuidado a veces al volante, o sea, una serie de factores que yo lo que digo que hay que extremar la precaución, y sobre todo yo creo que viene muy bien combinar, es decir, cuando uno va con el coche, pues a veces va más rápido, ve que está lejos y puede decir, bueno, pues me da tiempo a pasar sin peligro, o pasa igual que con los ciclistas, ¿no? Por eso es bueno que quien está conduciendo
se ponga a pensar cuando él es peatón o cuando él es ciclista, y también al revés, ¿no? Pues, por ejemplo, estás pasando un paso de cebra, yo intento hacerlo con cierta celeridad para no parar materialmente, ¿no? En cambio ves a chavales que se quedan casi hablando en el medio. Bueno, yo creo que la convivencia lleva, vamos a hacerlo todo con agilidad y con la máxima diligencia. Esto no significa que no se puedan producir errores y fallos humanos y que debamos penalizar todas las infracciones porque errores se van a producir, o a veces te ha pasado que yo recientemente una bicicleta que iba por la acera y de repente gira radicalmente, mira, un frenazo, porque claro, un giro de 90 grados, entonces yo creo que es una cuestión que hay que respetar, que hay que ser prudentes, que tenemos que extremar la prudencia, porque es desde mi punto de vista, muy preocupante el índice de atropellos que está produciendo la ciudad. El aumento este año está siendo totalmente importante. Sí, hay una cuestión curiosa que ha comentado Alberto, que pese a que todos somos peatones, porque eso es evidente, podemos combinar, una vez ser conductores, otra vez somos ciclistas, pero todos somos peatones. Es decir, curiosamente, la faceta de peatón la conocemos todos y sin embargo cuando nos montamos en un coche nos quitamos la empatía, se nos olvida cuando eso es una actividad que hacemos todos y hay que hacer un mea culpa. Muchas veces nos montemos en el coche y decimos, bueno, pues es que estoy en una especie de realidad paralela, estoy en mi burbuja del coche y por lo tanto yo tengo cierto patente de corso, ¿no? Y eso tenemos que meternos en la cabeza que no es así porque evidentemente hay que respetar las normas de tráfico y que esas normas de tráfico están hechas precisamente para proteger al vulnerable y el vulnerable fundamentalmente es el peatón. Exacto. Y luego yo diría otra cosa y es que yo creo que estamos observando un fenómeno que después de la pandemia parece que hemos salido, yo creo que lo están diciendo también las autoridades de tráfico, los conductores, digo los conductores porque yo creo que hay que meternos todos ahí, porque si no pensamos que podemos ser nosotros los que cometamos una infracción, posiblemente la cometeremos, ¿no? Hemos salido a la carretera con una agresividad mucho mayor que la que se tenía antes de la pandemia. Eso lo dijo el alcalde aquí. Y eso se está notando y yo creo que eso tenemos que mirarlo porque eso no tiene que ver ya con las recetas que había tradicionalmente, que son las multas, sino que igual tenemos que mirar otro tipo de medidas o que se puedan tomar, de campañas, etcétera, etcétera, para darnos cuenta de que esto está pasando. Y que esto está pasando no, sino que te puede pasar a ti, que tú puedes ser no el peatón, sino el conductor. No, pero también puede ser la persona que lleva el coche, que no te has dado cuenta y has provocado algo que no querías provocar, que es un accidente grave. Efectivamente. Hay que concienciar y cada vez más porque estamos viendo cómo están aumentando los atropellos y además lo hablábamos esta semana con el portavoz de Burgos con Bici, de Pedro Medavilla, que efectivamente incluso son ya más el número de víctimas usuarios de bicicleta y de patinetes que de peatones. Continuamos con el tema de la semana. Aumentan los decibelios en la polémica que ha generado la aplicación de la ley del solo sí es sí. Irene Montero pide ahora ayuda a la Fiscalía para una aplicación efectiva de su ley, después de criticar e insultar a los jueces. Llama la atención que una ley en la que influyó el caso de La Manada podría rebajar la pena de uno de los condenados. La oleada de rebajas de condenas por la aplicación de la ley del solo sí es sí abre una nueva brecha entre los socios de gobierno. La ministra portavoz Isabel Rodríguez niega estas diferencias, pero lanza un mensaje a Irene Montero que ayer ponía en duda su formación. No olvidemos nunca la separación de poderes. El nuestro es el poder ejecutivo, acompaña el poder legislativo y los jueces son los que interpretan y aplican la ley. La ministra de Igualdad no cambia de argumento e insiste en la existencia de sesgos y estructuras patriarcales en el sistema judicial que se resisten a los avances en igualdad. Es nuestra obligación garantizar que los y las profesionales del sistema de justicia, el conjunto de operadores jurídicos, tienen la formación en perspectiva de género necesaria para la correcta aplicación de las leyes. Por estos mensajes, diversas voces, entre ellas las de Díaz, Ayuso y varias asociaciones de jueces, han pedido la dimisión de Montero. La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género también se ha puesto del lado de los jueces. Nuestros jueces y juezas tienen una sólida formación y de que afrontan cada caso con enorme profesionalidad y con la sensibilidad y comprensión necesarias. Desde la oposición piden revisar la ley. El Partido Popular ya ha registrado una iniciativa con este propósito. Esto no tiene un pase. En lugar de reflexionar y de revisar la norma, lo que están haciendo es cargar contra todos los jueces. La Fiscalía se ha comprometido a revisar las rebajas de las penas derivadas de la aplicación de esta ley, huyendo de automatismos y para proteger a las víctimas. Ya trabaja para unificar criterio como pide el Ejecutivo. Ahí el Poder Judicial ya salió al paso, ¿no?, de esas declaraciones
pues vejatorias por parte de la ministra Montero. Y hoy han vuelto a insistir, Joaquín, que esto ya lo habían avisado en su inicio. Hay también quien apunta que no de forma suficientemente importante para dejar en evidencia y transmitir a la ciudadanía en qué manos estamos. Se apuntan estas dos versiones. No sé con cuál os quedáis vosotros. Bueno, empiezo yo, si quieres. Yo realmente me quedo con que es una chapuza. Pero es una chapuza porque no se ha hecho el trabajo bien, y el trabajo no es una cuestión, cuando se reforma una norma como es el Código Penal, no es una cuestión ideológica, es una cuestión jurídica, es una cuestión social, es una cuestión que atañe a tantos que todos deben tomar parte de ello. Porque cuando se toca una ley como las leyes penales, no solamente hay que actuar en el donde tú quieres, sino saber qué efectos se van a provocar en el resto del ordenamiento jurídico. Y eso es una función que atañe a muchísimos operadores jurídicos, sociales, etcétera, que tienen que dar sus informes. El Consejo General del Poder Judicial ha hecho su informe, y ese informe sí que advertía de la posibilidad de la pena, pero sí que hay que decir que solo hablaba de la pena máxima, ahora se están hablando de la pena mínima. Es decir, aquí había más cosas, y había más cosas que se tenían que haber visto, ¿no? Es muy posible que esto nos pueda pasar también con el delito de malversación, que nos pueda pasar también con el delito de sedición, porque los códigos penales no son un conjunto de artículos, son un sistema, es un sistema penal, que se miran los unos con los otros, que hay una parte general muy importante. Dentro de esa parte general está el artículo 2, que es el que hace que la retroactividad de las leyes penales sean retroactivas cuando son más favorables al reo. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, y hay que tener en cuenta también cómo se ha hecho otras reformas en otros sitios, qué es lo que las reformas que se hicieron en los delitos sexuales, por qué se hicieron, por qué se subieron las penas, cuándo se subieron las penas, cuándo se bajaron, si es que se bajaron en algún momento. Es decir, todas estas cuestiones que ahora nos planteamos porque ha saltado esta bomba, que es una auténtica bomba, bueno, pues eso tenía que haber surgido con una modificación sosegada de la ley. Cuando los juristas decimos que la legislación no se debe hacer nunca en caliente, y más la penal, ahora nos damos cuenta por qué. La sociedad se tiene que dar cuenta que no se puede legislar en caliente, porque las normas, sobre todo las normas penales, tienen una trascendencia que va más allá de las palabras que se ponen en las leyes, sino que trascienden a lo que uno está diciendo en conjunto con el resto del ordenamiento. Y digo yo, ¿dónde están esos asesores, esos técnicos que tiene que tener el Ministerio? Por cierto, que hoy a Montero le están pidiendo la dimisión porque, claro, ha conseguido que una ley creada para que las penas sean más duras para los delitos de agresión sexual haya conseguido el efecto contrario, que haya gente que esté saliendo de la cárcel sin haber cumplido la pena completa, por favor. Claro, yo creo, conectando con lo que decías, tiene varios niveles el tema. En primer lugar, es una legislación en caliente. Se habían producido una serie de hechos en España que no vamos a repetir, y de repente se quiere transformar, se quitan los abusos, todo se transforma en agresiones. Normalmente no matizar en el ámbito jurídico es muy peligroso, el matiz es muy importante, y en el ámbito penal yo creo que de las primeras lecciones que recibíamos cuando estudiábamos Derecho es que no hay que legislar para el caso concreto, sino que hay que hacerlo con ponderación, tranquilidad y viendo las circunstancias concurrentes. En segundo lugar, indica algo que está pasando en nuestro país, que es que en general estamos en una motorización legislativa de cambios constantes de normas que es imposible casi de seguir, y la técnica legislativa, hay que decirlo, cada vez es peor, es decir, las leyes no tienen calidad. Entonces, pero lo preocupante es que cuesta muchísimo todos los que intervienen, porque aquí interviene el Consejo General del Poder Judicial. Primero hay un anteproyecto de ley que elabora el propio Gobierno con sus equipos jurídicos, que no son escasos, sus asesores, etcétera. Luego tiene hay unos informes sectoriales que son informes preceptivos pero no vinculantes. Luego los informan también los letrados de las Cortes, los letrados del Senado. Pasa por todos sus señorías que debaten y entonces, claro, ahí queda luego todos los antecedentes que sirven como fuente de interpretación incluso de la norma. Por lo tanto, primero no se ha indicado, primero se ha legislado en caliente, segundo, no ha funcionado el sistema desde el punto de vista técnico-legislativo y se ha hecho una mala ley. Y en tercer lugar, es un verdadero despropósito que cuando en un Estado de Derecho, cuando un juez no interpreta la norma como yo quiero, es un facha con toga o es un machista. No. Vamos a ver, si no interpreta la norma como yo creo, hago los recursos que para eso están.
pero yo creo que es muy importante en los Estados de Derecho respetar a unos órganos que vienen acreditando con sus errores, como toda obra humana, una buena acción y interpretación de las leyes como son los tribunales de justicia. Pues de una ley muy polémica vamos a otra que todavía no es ley, pero que puede serlo, que no es menos polémica, me refiero a la ley trans, pero antes vamos a contarles que ayer el Colegio de Médicos de Burgos rindió homenaje a los médicos jubilados. Han sido figuras clave durante toda su trayectoria y se les va a echar de menos porque no abundan en los últimos tiempos. Detrás de ellos, increíbles historias personales y una pandemia, la de la COVID, que a algunos les ha animado a prolongar su vida laboral. Sin más preámbulos, los 115 médicos que se han jubilado en Burgos desde 2019 han recibido un homenaje por los servicios prestados en una vida laboral que ha sido complicada de principio a fin. Como cuando estaba en Santa Gadea y tenía que ir andando 4 kilómetros por nieve. Estos 3 últimos años han sido muy duros y bueno, he estado hasta el último momento trabajando. Encantado, además. Es la joya del país, la sanidad, porque la gente necesita atención médica, es lo más importante, la vida. Retirada en un momento en el que faltan profesionales, por lo que piden a los políticos un pacto por la sanidad. Es un problema de no haber hecho una planificación en base a la demografía médica. Dejan una profesión a la que han dedicado varias décadas y con pena por la situación que atraviesa. Clamaba al cielo, no es extraño que se haya desbordado. La sanidad pública española, que es absolutamente ejemplar, pues bueno, estamos viendo que poquito a poco se está empobreciendo y tenemos un futuro bastante negro. Si yo tuviera ahora 28 años, pues seguramente me iría también, claro. Con una especialidad y un buen sueldo fuera, pues no se te pone nada por delante. Algunos de ellos se han jubilado hace unos meses, con 70 años de edad. La falta de relevo les animó a seguir pasando consulta como refuerzo durante la pandemia. Pues les deseamos una feliz jubilación a todos ellos y vamos a seguir avanzando porque hoy profundizamos en la futura ley trans. Lo hacemos a raíz de un completo reportaje que Diario de Burgos llevaba el pasado domingo y en el que contaba, por ejemplo, con Blanca Subiñas, jueza de menores, o el jefe de psiquiatría del UBU, entre otros. Y la autora nos acompaña esta noche, Angélica González. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola, gracias. Que sepas que muchas personas que pues no habían profundizado en la ley trans, pues porque no les había apetecido, porque no tenían tiempo, porque les parecía, bueno, pues... Y porque les parecía que no iba con ellos, ¿no? Que no iba con ellos, efectivamente, han dicho, oye, pues si vas a tener a esta periodista, felicítala, porque gracias a ella me ha aclarado de algo. Bueno, pues nada, me alegro, porque es que esto es una estrategia, yo creo, del Ministerio de Igualdad para que se apruebe la ley trans sin ningún debate y con el menor ruido posible. Es una pena, pero esto ha sido así. Ellos se referían antes a la ley del sí es sí y a todos los despropósitos que desde el punto de vista técnico-jurídico han encontrado juristas de todas las ideologías, con lo cual el debate me parece casi enfermizo, ¿no? Y que venga de un Ministerio de Igualdad. Y sobre todo quería hacer referencia simplemente a las víctimas de esos reos que han salido de la cárcel porque se han rebajado sus penas debido a una norma que jurídicamente es una chapuza. Hoy hablaba una víctima que a su exmarido le quedaban 2 años de prisión y ha dicho hoy a los medios de comunicación, porque esos 2 años se les van a descontar ahora, es decir, que sale en breve, y ha dicho, sí, ahora la que se tiene que buscar una vida soy yo, claro, porque ya tenía 2 años para seguir viviendo donde estaba viviendo. Claro. Ya, o sea, que es que esto claro, tiene unos efectos colaterales que van más allá. Ponemos el foco en el debate político, que hay que ponerlo, en el debate técnico, claro, que hay que ponerlo, pero coño, perdón, las víctimas que son las que lo sufren, son las que lo están sufriendo. Y vamos a hacer, Angélica, pedagogía para intentar hacer entender a todo qué responsabilidad. El mundo qué es lo que realmente nos espera si se aprueba la ley trans. Y para empezar me gustaría hablar de una diferencia entre lo que es sexo y género, claro, algo que parece muy evidente, pero que no lo es tanto. Pues no lo es. Además, yo tengo la impresión de que se confunde deliberadamente. Es decir, que a estas alturas haya que explicar lo que es el sexo, que es una condición fisiológica, biológica y absolutamente inmutable, por más hormonas que te inocules, por más cirugías a las que te intervengan, el sexo es biológico e inmutable y tiene una función reproductiva en el ser humano. Y es así, y es como la raza, que no se puede cambiar. El género es cultural. El género son los estereotipos que hacen que pensemos que las niñas son dulces y los niños son activos, que a los niños les gustan las motos y a las niñas les gustan las muñecas. Eso es el género, que es cultural y que nos ponen la etiqueta desde que nacemos. Es decir, si eres una niña y te comportas como un chico porque te subes a los árboles, ¿cuántas veces no habremos oído es que fulanita es un chicazo? Eso es el género. El sexo es biológico y el género es cultural. Entonces, yo creo,
bueno, creo no, deliberadamente en la ley, en el anteproyecto, no, proyecto ya de ley de la ley trans, está deliberadamente confundido, que es la primera vez en mi vida que me meto a leer una ley. Es decir, esto es algo que a mí me superaba, yo quería entender y llevo intentando entender 2 años, porque este debate acaba de llegar ahora. Para mucha gente le sonará nuevo, pero hace ya 2 años que el movimiento feminista en este país está alertando de los peligros que están ocurriendo en otros países como Canadá, como Irlanda, que ya tienen unas leyes más avanzadas que las nuestras, en las que se están hormonando a menores sin ningún acompañamiento médico y los problemas que esto está trayendo. Movimiento feminista que ahora mismo está dividido, o en parte por lo menos. No está dividido. Es decir, todo el mundo no es feminista, ni todos los hombres ni todas las mujeres somos feministas. Es decir, el movimiento feminista es uno, que tiene una agenda clarísima, tiene una historia de 300 años, la teoría feminista, y tiene una agenda muy clara. Y la identidad de género no está en la agenda del movimiento feminista. ¿Que hay quien se llame feminista? Por ejemplo, la ministra de Igualdad, Irene Montero, pues lo siento, pero no es feminista. Toda su política y todo su equipo están atravesados por la teoría queer, que es una teoría de identidades. Es decir, el género de lo que hablábamos antes, que es cultural, ellas lo ven o lo quieren vender como innato, y no, es cultural. Y entonces, esa es la equivocación. Ella puede decir, y lo puede decir el propio presidente del gobierno, es el gobierno más feminista de la historia. Pues no es cierto. Es verdad que todos los avances que en materia de igualdad ha tenido este país en los últimos 40 años han venido en buena parte de gobiernos del PSOE, es verdad, pero desde luego ahora no está haciendo unas políticas feministas, y si no, una figura clave como es Carmen Calvo no se hubiera ido del gobierno, a mi juicio. O sea, que es que se fue ya precisamente por esto, claro, ¿no? Es que era la presión. Quiero decir, cuando las feministas vimos que en el acuerdo PSOE-Podemos el Ministerio de Igualdad se iba de las manos de Carmen Calvo, dijimos, se acabó. Y la ley trans todavía no ha llegado, pero mirad, la ley sí es sí. Es decir, he oído, y además igual aprovecho para preguntar, porque hay juristas, hablar del antipunitivismo que está en el fondo de la ley del sí es sí. ¿Qué significa eso? Quiero decir, ¿puede afectar también a la ley trans? Es decir, porque en el fondo se quiere conseguir que un menor se autodiagnostique. Si permitimos que el menor se autodiagnostique, dentro de poco igual permitimos que se reduzca la edad del consentimiento. ¿Pueden ir por ahí los tiros? Enseguida lo abrimos en la mesa, pero es que me acabas de recordar una cosa con lo de Carmen Calvo, que sí, claro, hace un año también sabes que hubo un cambio en el gobierno de la nación, varios ministros salieron, otros entraron, y curiosamente el de Justicia fue uno de los que salió. Y todo, claro, vendría por su oposición al tema de la ley sí No o me sí. muevo yo en esos ambientes. Todo cuadra, todo cuadra. Alberto, Joaquín, el antipuritismo. El antipunitivismo, que parece como que, digamos que Unidas Podemos lo podría llevar en su ADN y lo pudiera estar inoculando en las leyes. Bueno, hace no mucho, Irene Montero, en unas declaraciones que al final fueron bastante criticables y criticadas, pues yo creo que iba en esa línea, ¿no? Es decir, que es que el consentimiento es en sí mismo un valor que va más allá de otros valores o de otras consideraciones jurídicas, ¿no? Y el consentimiento es un valor, pero como todos los instrumentos o todas las valoraciones que se puedan hacer dentro del ámbito jurídico puede colisionar, o todos los derechos y todas las obligaciones colisionan uno con otros, ¿no? Entonces siempre hay un equilibrio entre establecer cuándo el consentimiento puede ser, cuándo es válido porque tienes el consentimiento sin conocimiento no es consentimiento, etcétera, hace que efectivamente, como he dicho al principio, las leyes nunca hay que medirlas respecto de una frase concreta, sino hay que medirlas en su conjunto y generan efectos en todos los demás, que es un poco lo que estabas comentando. Es decir, no se puede, porque yo tenga un objetivo muy concreto, pensar que ese objetivo en sí mismo, todo lo que vaya en contra de ese objetivo, no es absolutamente o debe dejarse fuera del conocimiento, ¿no? Es decir, hay que mirar qué es los efectos que pueden producir una ley en todos los efectos, en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito en el que se intenta actuar, ¿no? Alberto. Bueno, a mí me parece que estamos haciendo un ordenamiento lleno de contradicciones y muy
con mucho contorsionismo jurídico, mucha ideología por todos los lados, y esto suele ser malo para la sociedad, porque lo que tienen que buscar las leyes son contextos en los que todo el mundo pueda vivir. Las contradicciones, pues un chaval con 16 años pues no puede entrar a comprar una botella de vino, cosa que no me parece mal, pero sí puede cambiar de sexo. Bueno, no se puede cambiar de sexo. Perdón. Es que les compramos. No hay que comprarles el relato, ¿eh? No, es que es en el registro civil, yo puedo ir al registro decir el asiento registral en el que yo cambio. Con lo cual, yo puedo, y voy a poner un ejemplo, un chaval de 16 años, y que lo hablamos antes fuera de la antena, dice: mira, yo voy a aprovechar la contradicción de la ley, y como soy un mirón con 17 años, me cambio para ir a los vestuarios de un gimnasio a echar el ojo. Eso es un riesgo del que han avisado también las feministas desde hace mucho tiempo. Pero lo que realmente tenemos que mirar es la contradicción que tiene el sistema. A los jóvenes y a los adolescentes, sobre todo a los adolescentes y a la infancia, les tenemos que ayudar, porque es una época, y todos hemos sido adolescentes, de confusión, de experiencias, de relación, y entonces los ámbitos de la autonomía de la voluntad por encima de todo, pues hay que limitarlos, ¿no?, desde mi punto de vista. Y aquí, si yo voy al registro, me cambio mi identidad, y si todo esto sin prueba alguna, sin consentimiento alguno, simplemente por un ejercicio de voluntarismo. Claro, la autonomía de la voluntad de los individuos... recuerda que a los 6 meses puedes volver a cambiar, que esto es algo de lo que se hacía, se echaba las manos a la cabeza a la jueza de menores en el reportaje al que hace referencia Rafa. Dice, esto es imposible. Y si me permitís... Seguridad personal, sobre todo. El tremendo peligro que puede suponer el empezar a hormonarse, que ya puede ser un camino sin retorno. No lo es. En unos años, con 16 años, donde hay que tutelar, hay que ayudar a la gente, y más en un momento en el que también se madura más tarde, o es la percepción que yo tengo también, que hablábamos antes, ¿no? Es una sociedad que protege más al menor, a la infancia, que la gente, por emplear una expresión coloquial, tarda más en buscarse la vida, se tarda más en madurar y hay más que proteger, ¿no? Y ahora de repente te puedes someter hasta un proceso hormonal, que es un proceso sin retorno, con todos los daños y secuelas físicas que puede tener, según dicen enfermos los expertos, crónicos de por vida. Enfermos crónicos de por vida. A mí esto me parece una imprudencia, me parece que efectivamente lo has apuntado muy bien, lo has explicado extraordinariamente, la diferencia entre el sexo y los géneros, que hay que dejar mucho más lejos las ideologías, y que a veces los conocimientos centenarios que tenemos en la protección de la infancia y la juventud deben de considerarse muy por encima a veces de la autonomía de la voluntad de por sí, sin más. Nos quedan solamente 5 minutos para abordar este asunto, y quiero aprovechar la presencia de Angélica para que nos cuentes cómo es la vida de un transexual ahora y cómo le puede cambiar después de la entrada en vigor de la ley trans. A ver, la vida de un... Quiero decir, esto está regulado en la ley del 2007, es decir, incluso está en la cartera de servicios. Una persona que presenta disforia de género, que ahora es un término que ya no se utiliza, que la OMS lo llama incongruencia de género o malestar de género, pues esta persona es atendida por un equipo de salud mental, que, ojo, es que los activistas de la ley trans dicen que es que lo quieren patologizar. No. Si tú tienes un problema, los psiquiatras, y lo decía Juan García Mellado, el jefe de psiquiatría del UBU, estamos aquí para acompañar. Es decir, que tú vayas al psiquiatra no quiere decir que tengas una patología. Entonces, ahora me decías, ¿cómo está? Para cambiar el asiento registral, porque al final es una ficción jurídica, es decir, la ley del 2007, tienes que acreditar una disforia de género, un tratamiento de 2 años de hormonas, que no tengas ninguna patología mental, es decir, que no puedas tener un trastorno de personalidad. Una persona con un diagnóstico de trastorno de personalidad, lógicamente, no podría hacerlo. Y entonces se puede cambiar el asiento registral, que no deja de ser una ficción jurídica para mejorar la vida de ese 0, poquísimas personas que realmente sufren porque se ven con un sexo diferente al que se sienten, que nadie niega la realidad de las personas transexuales, nadie las niega, ni siquiera los sanitarios, me decía García Mellado en el reportaje, conocemos de su dolor y estamos para acompañarles, pero no, la nueva ley trans dice que uno puede autodeterminarse el género, sea lo que sea, lo que quiere decir con el género esta nueva teoría, o sea, esta teoría queer que incorpora el Ministerio de Igualdad, y eso es imposible, es decir, esa gente se queda sin atención médica. El doctor García Mellado me dijo, si mañana esta ley se aprueba,
todos mis pacientes que tienen una disforia de género, que se sienten mal con su cuerpo, no van a poder seguir teniendo ni el acompañamiento de los psiquiatras ni el de los psicólogos, se les va a abandonar. Y en 10 segundos, en diciembre de 2020, la Revista Española de Salud Pública publicó un extenso reportaje sobre las unidades de identidad de género, que hay varias en España, en Burgos se ha abierto en el mes de marzo, pero hay muchas en España, en Málaga, por ejemplo, tienen ya muchos años y tienen ya muchos datos. Y entonces, es un cuadro maravilloso que quien esté interesado por este asunto, le recomiendo vivamente, que pone en un lado cuáles son las demandas que tienen los pacientes de las unidades de género y cuáles son las demandas de los transactivistas, los que están gritando en las calles y llamándonos a las mujeres feministas TERF, que es el acrónimo de feministas transexcluyentes, y su lema es matar a las TERFs, es decir, el transactivismo, los activistas de la ley trans. Ayer, por ejemplo, en Valladolid intentaron impedir la presentación del libro Nadie nace en un cuerpo equivocado, que lo recomiendo vivísimamente, del psicólogo José Rasti y otro compañero cuyo nombre ahora no lo recuerdo. Ayer se presentó este libro que dice eso de nadie nace en un cuerpo equivocado, porque me imagino que vosotros habréis escuchado hablar de, es que es el sexo que le asignaron al nacer. No se nos asigna un sexo, no hay un señor con una caja de sexos asignando a las criaturas el sexo cuando nacen. El sexo se observa y se registra. Vosotros sois juristas, sabéis que esto es así, nadie asigna sexos. Entonces, estoy perdiendo el hilo, Rafa, recondúceme, porque... Yo estoy encantado de todo lo que estás contando, de verdad. No, porque eso, la diferencia entre las necesidades que tiene una persona transexual con el activismo transgenerista, que sé que se va a meter en mis redes sociales, como ya lo hicieron el verano pasado, a insultarme a mí y a mi familia y a mi hijo y a todo el mundo. Pasa olímpicamente de esos comentarios. Sí. Encima, sí. A ver si Elon Musk prohíbe los anónimos en Twitter, ¿verdad? Sí, eso estaría bien. Le pedimos todos encarecidamente, por lo menos queremos saber, eso estaría bien. ponerle cara a quien nos insulta. Y yo creo, y para terminar, el Ministerio de Igualdad debería ver lo que ha pasado con la ley CSI, porque como se apruebe la ley trans tal y como está, vamos a tener unos problemas de unas dimensiones horrorosas, por no hablar de la libertad de expresión. Como tú te niegues a decir que tú eres un señor, pero tú en el fondo te consideras una mujer, y yo digo que lo que veo es un varón, me puede caer una multa de 150.000 euros, no lo digo yo. Una última cosa, la Asociación de Familias de Personas Trans, características físicas. En un cuerpo biológico de hombre puede tener aparato reproductor fecundante o aparato reproductor gestante. Esto no me lo invento yo. Estamos ante una religión y hay que comulgar con esto. Un cuerpo biológico de hombre puede tener aparato reproductor fecundante o aparato reproductor gestante. Esto es uno solo de los miles de delirios que rodean a la ley trans, que no solo es mala para las feministas, que no nos quitan a nosotros nada las mujeres, los denominados mujeres trans, no. Es mala para las mujeres, para los varones, para la privacidad en las cárceles. Me estoy dando cuenta ahora que, perdona, Angélica, que el autobús famoso de Hay que oír era... Hazte oír, que decía, los niños tienen pene, las niñas tienen vagina. No era ninguna mala idea para recordarlo, ¿eh? No, quiero decir... o sea, que con lo que se criticó... Claro, es que esa es otra crítica que nos hacen las feministas, es que os estáis alineando con Vox. Yo nunca me voy a poder alinear con Vox, porque Vox tiene otra ideología generista, que al final coincide con la del Ministerio de Igualdad, pero veo que estás mirando el reloj y que no nos da tiempo, pero efectivamente los niños tienen pene, las niñas tienen vagina. Las personas transexuales tienen que ser atendidas, tienen que ser acompañadas y su malestar tiene que ser atendido por el sistema público como lo está siendo hasta ahora. Pero no un señor con bigote que se empeñe en que yo le llame Margarita y si no, me cae una multa de 150.000 euros. Aunque esté mirando el reloj porque tenemos que hacer una pausa, te emplazo a otra cita aquí porque ya sabes que están analizando las enmiendas y parece ser que lo que es la parte del PSOE, del Gobierno en coalición, no está de acuerdo con todos los puntos tal cual están descritos. Veremos a ver qué ocurre. Por supuesto, si ella quiere, volveremos a invitar a Angélica González, que ha sido un placer tenerte. Y enhorabuena, porque eso no se aprende en 2 días. Quiero decir, los acrónimos... A ver, llevo 2 años, llevamos 2 años las feministas advirtiendo de lo que está pasando, que no solo nos afecta a las mujeres, que nos afecta a todos. A todo el mundo. En cualquier caso, Rafa, me haces un paréntesis, simplemente felicitarte por el artículo del domingo y por la composición, que fue excelente. Pero al psiquiatra y a la jueza, sobre todo y a las feministas. Pero en su conjunto fue excelente. Dejamos esta primera parte aquí, gracias a Angélica de nuevo y también, por supuesto, a ellos. Soy Joaquín Delgado y Alberto Gómez Barahona, los encargados de analizar la actualidad para todos nosotros. Hasta la próxima, que descanséis. Muy buenas noches. Buenas noches. Hacemos una breve pausa, después les contamos el caso de una mujer que compró una vivienda en Santa Gadea y no sabía que dentro le esperaba una sorpresita. En 2 minutos les contamos en qué consiste.
Últimos minutos en Noticias 8, edición noche. Una pregunta les hago. ¿Se imaginan comprar una casa y encontrar un tesoro dentro? Algo así le ocurrió a una vecina de Burgos, de Quintanilla de Santa Gadea. Hace 2 años ella adquirió un inmueble sin saber nada de su anterior propietario. Ahora, con todo el patrimonio artístico, va a crear un museo. Natalia compró esta casa de Quintanilla de Santa Gadea en Burgos sin imaginar lo que iba a encontrar 2 años más tarde en el garaje. Después de hacer obra, por sorpresa, en un altillo y llenos de telarañas, aparecieron más de 80 cuadros. Lo primero que hago es llamar a la persona que me ha vendido la casa. Y claro, me dice, sí, es que esta casa era de mi tío Lorenzo, y que era pintor. Aparte de pintar, escribía poesía, teatro. El arte de Lorenzo Pérez Arenas, al que los vecinos llamaban el loco del pueblo, había llegado hasta sus manos. Me encuentro los cuadros, los saco fuera, esto era en enero, los limpio, los meto en la cuadra y estoy 2 días sin entrar en la cuadra, así como diciendo, digo, pero a ver, esto es un regalo, ¿no? Ella, artista también, ha indagado en la vida de este pintor a través de un viejo diario. Viajó a México y fue un incomprendido en la guerra civil. Sus cuadros son el reflejo de sus sentimientos y la huella que marcaron aquellos tormentosos viajes en barco. Pero Lorenzo siempre tuvo un sueño. Quería hacer un museo aquí, en la casa. Y entonces, pues digo, pues yo le voy a hacer el museo que él tanto quiso. Ahora la propietaria de la que fue la casa del pintor va a convertir el garaje en una exposición. 2 artistas unidos por esta vivienda. Y los carteles del Black Friday comienzan a aflorar tímidamente en los escaparates de Burgos. Mientras tanto, los comerciantes apuran los últimos días de la campaña de bonos al consumo, una iniciativa que ha dejado buen sabor de boca tanto al sector como a sus clientes. El próximo domingo expira el plazo para gastar los bonos al consumo en el comercio y el balance es muy positivo. Ha sido un éxito tremendo, más de 500 establecimientos para que todos los burgaleses pudiesen comprar y satisfacer todas sus necesidades en el pequeño comercio. La iniciativa ha ido estupendamente, todos los años ha ido muy bien, la gente muy contenta. Su puesta en marcha ha sido clave para animar las ventas en un otoño atípico por sus elevadas temperaturas. Es un input para que el mes de noviembre salvemos que tanto octubre como septiembre han sido muy flojos. El tema del bono pues sí que nos ha dado ese empuje a prenda de abrigo que todavía no se había comprado. Tanto que el sector no duda en pedir que los bonos tengan continuidad. Yo creo que pues se tendría que hacer todos los años. Como pasan en comunidades limítrofes como son las del País Vasco. Y finalizada esta campaña, la próxima semana llegará el Black Friday. Sí, siempre aprovecho este día, sobre todo porque salen ofertas muy jugosas. Hoy he hecho un repasito para el día que venga, el día que lo pongan, venir a comprar. Sí, una tablet. Aunque este año se prevé que no tendrá tanto tirón como en pasadas ediciones. No lo veo. Pensamos que con los bonos y con la inflación, el Black Friday no va a tener tanto efecto de llamada como ha tenido en ejercicios anteriores. Uy, madre, creo que no suelo aprovecharlo. En cualquier caso será el arranque de las ventas navideñas. Y ya nos marchamos, descansen, ya saben, si quieren nos vemos el lunes a las 10 de la noche para contarles lo que pasa. Buenas noches, adiós.